Muy bien, siendo las 17 horas con 5 minutos, vamos a dar el inicio a este taller de cierre. Por favor, regresa a la primera presentación. Eh, Sean todos bienvenidos al taller de cierre y de difusión de resultados de este proyecto que ha sido financiado por Prociencia. A nombre del CITECA Lima, que es el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas, Textil y Confecciones, les damos la bienvenida así como de las instituciones que han participado en este proyecto. Es muy grato para nosotros poder presentar los resultados de este proyecto que ha conllevado un arduo trabajo de varias instituciones, entre las cuales se encuentran el CITECA Lima, a través del Instituto, perdón, en las cuales se encuentra el CITECA Lima, y el Laboratorio de Biotecnología, los cuales pertenecen al Instituto Tecnológico de la Producción. También se encuentra la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, y el Instituto de Ecología de México. Este proyecto tiene como título Desarrollo tecnológico de la funcionalización de cuero con nanopartículas de óxidos semiconductores con propiedades fungicidas en la curtiembre austral SRL, el cual fue financiado por Prociencia mediante contrato número PE 5010-82435 del 2023. A continuación, vamos a ver cuáles son los puntos que se van a tratar en este taller de resultados, en el cual vamos a comenzar presentando al equipo técnico del proyecto. Presentaremos los objetivos, la metodología que se siguió, los resultados a los cuales se alcanzaron y las conclusiones. Finalmente, veremos los impactos y los agradecimientos a las instituciones que han participado y que han colaborado con el desarrollo de este proyecto. Para lo cual, doy pase a la responsable técnico del proyecto, la magíster Liliana Marrufo Saldaña. Por favor, Lili, te damos el paso. Gracias, Julito. Antes que nada, saludar a todos los asistentes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Esta noche nos estamos reuniendo para compartir con ustedes los resultados de este proyecto que ha sido financiado por Prociencia y que tiene como antecedentes una articulación hecha entre la Universidad Nacional de Ingeniería y el CITECA Lima en el año 2017, donde el CITECAL es invitado a participar en la línea de investigación de nanotecnología, línea de investigación que es liderada por la UNI y que tenía un principal objetivo, principal foco era el área textil. Pero en ese momento, cuando CITECAL participa en el proyecto, se extiende este alcance hacia el sector cuero. Y eso es lo que luego nos permite en el año 2023 poder postular a este Fondo de Desarrollo Tecnológico. Voy a presentar a continuación al equipo que forma parte de este proyecto. Con la finalidad de evitar cruces, voy a apagar la cámara para que mejore la señal, por favor. El equipo del proyecto está conformado por profesionales del ITP. En este caso, yo soy la responsable técnica de este proyecto, el ingeniero Julio Barra como gestor del proyecto, el ingeniero Abdón Segundo como coinvestigador, la licenciada Licia Salvatierra del Laboratorio de Biotecnología del CITE Pesquero Callao, del ITP, el doctor José Luis Vélez, de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ciencias, la doctora Mónica Gómez, también de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, el licenciado Javier Latour, que trabajó como tesista de posgrado en este proyecto, la doctora Nicolasa Pariona del INECOL, el ingeniero Fabricio Vázquez de la Curtiembre Austral, el ingeniero Henry Sueldo de ITP también, de CITECA Lima, el técnico Misael Laura, el ingeniero Robert Buleje, también ellos de CITECA Lima, y el ingeniero Carlos Ticla, que desempeñó la función de gestor tecnológico.
como ya lo mencioné, esos son los cargos que desempeñaron cada una de estas personas en este proyecto. Antes de empezar con ya la presentación del taller de resultados, voy a cederle paso a Iván Olaechea del Valle, que es el director del CITECAL Lima, para que nos pueda dar unas palabras de apertura formal de este taller de presentación de resultados. Adelante, Iván. Muchas gracias, Liliana. ¿Me escuchan bien? Sí, Iván, te Perfecto. Claro. escuchamos. Bien, bueno, primero que nada, buenas noches a todos los presentes. Quisiera agradecer su participación en este evento, en esta actividad de cierre. Eh, ya han presentado al equipo técnico y quisiera darle mis felicitaciones a cada uno de los miembros, al ingeniero José Luis Solís, a Mónica Gómez, al ingeniero Abdón Segundo, a Alicia Salvatierra, a Fabricio Vázquez, a Nicolasa Pariona, a Javier Latoure y a Carlos Ticla, evidentemente también como parte del equipo técnico. Gracias a este equipo hemos logrado llevar a término, junto obviamente con la empresa, eh, la Curtiembre Austral. Gracias a su motivación, a su iniciativa, hemos podido llevar a cabo este proyecto y considero que hay muchos resultados por resaltar. Tenemos que entender que esto es un proceso y tanto las empresas como los fondos concursables y el equipo técnico de los centros de innovación necesitamos la continuidad de estos procesos. No podemos obtener resultados inmediatos en ningún tipo de línea de trabajo si es que no tenemos una estrategia sostenida, y creo que el trabajo conjunto que vienen haciendo cada uno de los coinvestigadores de este proyecto viene de tiempo más atrás, ¿no? No es la primera vez que se involucran en este tema. Llegar a este punto ha sido necesario, para llegar a este punto ha sido necesario que desarrollen líneas de trabajo previas, probablemente en más de un proyecto, y hemos podido aprovechar en este momento toda esta capacidad. ¿Ok? Eh, a lo largo, creo que hay un poquito de interferencia. No sé si podemos cerrar Sí. Por Invitamos al favor, se señor les pide David apagar Salazar su micro. que apague su micrófono, por favor. Te metieron ahí, Por favor, les invitamos a todas las personas a que apaguen su micrófono. ahorita no hay error, bueno, con un yape. Para facilitar el ingreso y salida de No sé si podemos reducir el ruido. Bueno, no me quiero adelantar a las conclusiones, pero creo que hay resultados muy importantes y espero que esto no sea el cierre de esta línea de investigación. Considero que hay un trabajo todavía pendiente y hay objetivos que podemos plantearnos como cadena. Para empezar, con la empresa austral, obviamente, espero que estén motivados e interesados a continuar con este proceso, y que podamos, junto con otros fondos, otras entidades también motivadas en continuar con esta línea de investigación, extender este proceso y llevar a término resultados que nos permitan impactar en las empresas, impactar en el modo de trabajo del sector curtiembre, que creo que necesita mucho de este esfuerzo. Así que vamos a intercambiar un poco de información, vamos a conocer los resultados, y espero que se sientan todos motivados a poder continuar un poco en esta línea de trabajo. Nuevamente quiero felicitar al equipo, a Liliana sobre todo por dirigir todo este proceso en compañía de su equipo técnico, y a la Curtiembre Austral por acompañarnos en este proceso. Y obviamente al equipo de Prociencia que está detrás, no solamente a través de la financiación, sino también al acompañamiento en la gestión, que ha sido fundamental y que, bueno, siempre es necesario una guía y una mentoría en ese aspecto. Eh, Sin más que decir, yo creo que pasemos a desarrollar un poco el contenido de la presentación. Hay resultados muy interesantes en cuanto a lo que ha implicado este proyecto, así que Liliana, te dejo para que puedan continuar. Gracias, Iván.
Muy bien. Como datos generales del proyecto, podemos mencionar que inició el 1 de junio del año 2023. Como les mencionaba, este proyecto pertenece a un fondo de desarrollo tecnológico y concluyó el 30 de agosto del presente año. El presupuesto ejecutado por el proyecto ha ascendido a 335.374.53 soles. Los lugares de ejecución de este proyecto han sido Citeca Lima, en Avenida Caquetá, 1300, RIMAC, en el local de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Avenida Tupac Amaru, 210, también en el RIMAC, en la carretera Ventanilla, kilómetro 5.2, Callao, que corresponde a la empresa en la cual se logró el escalamiento de la obtención de las nanopartículas, y en el Parque Industrial Río Seco, en Cerro Colorado, en Arequipa, que corresponde a la Curtiembre Austral. Me voy a corregir, la dirección de carretera Ventanilla corresponde al ITP, al Laboratorio de Biotecnología. Muy bien. ¿Cuáles fueron los objetivos de este proyecto? El objetivo general fue lograr el desarrollo tecnológico de la funcionalización de cuero con óxidos semiconductores a escala de producción en un entorno real. Los objetivos específicos que se desprenden de este objetivo general fue obtener nanopartículas de óxidos semiconductores en un entorno real. También ajustar el proceso de funcionalización a escala piloto para la obtención de cuero para la fabricación de prototipos de calzado. El objetivo específico 3 fue evaluar los prototipos de calzado en entorno real en usuarios potenciales y o diagnosticados con pie diabético y en usuarios de calzado de seguridad. El objetivo específico 4 fue escalar el proceso de funcionalización en un entorno real en la Curtiembre Austral. El proyecto respondió principalmente a la problemática de poder generar una materia prima, en este caso el cuero, con propiedades antibacterianas, antifungicidas, que pudiera ser utilizado principalmente en usuarios que tenían o que tienen propensión a tener pie diabético porque han desarrollado la enfermedad. De esa manera, además, se lograba dotar al cuero de un valor agregado que radica en las propiedades adicionales que tiene este material. En el marco de esta problemática es que se desarrolla el proyecto. A continuación vamos a describir cuál ha sido la metodología que se ha utilizado. En primer lugar, debemos mencionar que una parte muy importante de este proyecto ha sido lograr la síntesis de nanopartículas. Esta primera fase se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería y se desarrolló en dos etapas. La primera, una etapa experimental a nivel de pruebas de laboratorio, y la segunda, una etapa piloto en la cual pasamos de desarrollar, de sintetizar las nanopartículas en base a volúmenes menores a un volumen mayor en un reactor de 60 litros. En esta etapa, cabe mencionar que se empezó a trabajar nanopartículas de óxidos de zinc y de óxidos de cobre. Se desarrolló el proceso, que consistió principalmente en una técnica de precipitación mediante la reacción de nitrato de zinc e hidróxido de sodio en condiciones de agitación y de temperatura sometidas a un tiempo
un tiempo específico que fue ajustado en el proceso y que dio lugar a la generación de estas nanopartículas. Cabe mencionar que en esta etapa, ya una vez terminada la etapa piloto, ha sido muy importante el rol del gestor tecnológico y también el de la empresa asociada, porque las nanopartículas, tanto en la etapa experimental y piloto, fueron obtenidas en un inicio en un estado sólido. Sin embargo, con el objetivo de minimizar los costos de producción, se desarrolló las nanopartículas en un estado de pasta, evitando o eliminando algunos pasos que generaban y adicionaban costo a la obtención de este material. Luego se trabajó la síntesis de nanopartículas en una escala real. Se pasó de un reactor de 60 litros a un reactor de 1.400 litros. Y lo que se escaló finalmente dio como resultado la obtención de 17 kilos, casi 18 kilos de nanopartículas en estado de pasta, en una solución, y este proceso se llevó a cabo en la empresa Química, Ingeniería y Proyectos SAC. Ahora, en esta parte del camino tuvimos que optar por un tipo de nanopartículas y el factor de decisión crucial fue la normativa internacional, ¿no? Evaluamos la normativa internacional y se determinó y se vio que en el marco del REACH existen restricciones para lo que es el cobre. Entonces decidimos trabajar con el zinc, que es un metal, en este caso el óxido de zinc, que no tiene restricciones en la normativa. Luego de la obtención de las nanopartículas, se procedió a hacer una caracterización de estas a través de técnicas que nos permitieron evaluar la dispersión de estas nanopartículas, su estructura cristalina, caracterizar su tamaño, su micro y nanoestructura y su composición superficial. Para ello se utilizaron técnicas analíticas de alta gama como dispersión de luz láser, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Estas pruebas fueron realizadas en el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la UNI. El siguiente proceso, que es el objetivo del proyecto, consistió en incorporar estas nanopartículas en el cuero. Entonces, ahí tomamos la primera opción que nosotros empezamos a trabajar fue incorporar estas nanopartículas en la etapa del recurtido. Y efectivamente así se hizo. Estas nanopartículas fueron incorporadas en un proceso convencional de recurtido y se obtuvo el cuero funcionalizado. Nuevamente, el rol importante y crucial del gestor tecnológico y de la empresa asociada, ¿no? Que al hacer la valorización económica ya en esta parte del proceso de la funcionalización, es decir, de la incorporación de las nanopartículas al cuero, nos retroalimentaron con los costos de lo que vendría a ser la producción ya escalada, ¿no? De la tecnología. Y es entonces que se opta por una segunda vía, ¿no? Que nos permite incorporar esas nanopartículas en la etapa del acabado, ¿no? Ya en la etapa final del cuero. Entonces, en este proyecto se han desarrollado dos métodos de incorporación de esas nanopartículas al cuero. Aquí lo que vemos es lo que les mencionaba, ¿no? De que
La incorporación de estas nanopartículas se hace en la etapa del recurtido. Luego de ello, luego de hacer esta incorporación en el proceso en realidad, ¿no? Porque como ustedes entenderán, hay muchas pruebas que se van haciendo en el proceso y se van desarrollando y se tienen que evaluar cuáles son las propiedades que finalmente va teniendo este material, ¿no? El cuero funcionalizado. Dentro de las propiedades que se evaluaron en los diferentes estadios, tanto a nivel de pruebas experimentales en la funcionalización, pruebas pilotos y a escala real, se evaluaron propiedades físico-mecánicas para determinar, más que nada, que no varíen respecto a los estándares ya establecidos para este material. Se tomó como referencia la norma técnica de calzado casual y en este caso el uso al que estaba principalmente enfocado el cuero funcionalizado es al forro, era el forro, ¿no? Entonces se tomaron los estándares que piden que este material tenga una resistencia al desgarro adecuada, solidez del color al frote, en seco húmedo y con sudor artificial, permeabilidad y absorción del vapor de agua, resistencia a la flexión y resistencia a la abrasión dentro de los estándares mencionados. Estas pruebas se realizaron en el laboratorio de físico-química, de pruebas físico-químicas de Citecá Lima. Además, aquí, además de desarrollar este material, el énfasis de las características o de las propiedades del material funcionalizado iban por determinar sus propiedades antimicóticas y antibacterianas. Y es así que se implementan en el laboratorio de biotecnología del CITE Pesquero Callao, del ITP, estas pruebas, ¿no? Que son la evaluación de actividad antifúngica mediante el método o siguiendo los requisitos del método ISO 20150, también los del método ASTM de 4576 y la evaluación antimicrobiana a través del método ISO 16187. Este también es un aporte muy importante y lo resalto en este punto porque en este momento el sector ya tiene implementada esta metodología, ¿no? Y es una contribución también del proyecto. Un punto muy importante que luego viene para este tipo de productos que van a ser usados en seres humanos es determinar la citotoxicidad. En general es determinar la toxicidad. Nosotros hemos evaluado la citotoxicidad y la toxicidad. En este caso, la citotoxicidad, que consiste en la exposición de células, ¿no? De células humanas a este material funcionalizado, al cuero funcionalizado, para determinar cuál es la actividad citotóxica que éste tiene. Esto se logró gracias a la implementación del método ISO 10993, así también el método 10, el mismo método en sus versiones o en sus partes, perdón, 5 y 12, que permitían extraer los extractos del cuero para luego hacer la evaluación de la citotoxicidad. Este método también se ha implementado en el laboratorio de biotecnología del CITE Pesquero Callao del ITP. Luego vienen los métodos de toxicidad dérmica. Los métodos de toxicidad dérmica evalúan cuál es la reacción que va a sufrir, en este caso va a sufrir el usuario, ¿no? Las personas, nosotros, como usuarios de un calzado que utilice este cuero, funcionalizado. Para ello, se realizaron ensayos de toxicidad dérmica en organismos bioindicadores que se referencian a nosotros, o sea, hacia los seres humanos, ¿no? Que tienen una estructura muy similar. Se trabajó en conejos y ratas determinando la irritación dérmica y también el comportamiento respecto a la irritación dérmica, y también se determinó la dosis de irritación media.
Sin embargo, no bastaba solamente con evaluar las características del cuero funcionalizado, porque el cuero funcionalizado debería o se tuvo como objetivo utilizarlo en la fabricación de calzado. Por lo tanto, una parte muy importante es que este zapato sea probado, que estos zapatos sean probados en personas, ¿no? Y poder ver cuál es la respuesta, cuál es la percepción que tiene el usuario, no solamente en controlar un ambiente con relación al crecimiento de microorganismos, sino también a otras variables que son muy importantes en este tipo de población, especialmente el pie diabético, ¿no? Entonces, teníamos que lograr un prototipo que además de las propiedades que le otorgaría la funcionalización, fuera confortable, no tuviera problemas o no ocasionara una percepción distorsionada en el usuario de calzado. Entonces, para ello, una variable muy importante es la evaluación del confort. Y esta metodología también ha sido implementada en el CITECAL Lima. La metodología empezó con el diseño de un calzado, tomando en consideración todos los aspectos que la literatura científica e investigaciones previas que ha desarrollado el CITE recomendaban sobre cómo debe ser un calzado para este tipo de usuarios. Luego de ello se hizo una elaboración de fichas, una construcción de prototipos que incluía el ajuste de las hormas principalmente, y luego ya en la metodología en sí misma de evaluación del confort, una selección de probadores, ¿no? De probadores que tuvieran medidas estandarizadas, simétricas, y estos probadores fueron seleccionados de la población de los trabajadores de CITECAL, ¿no? Seleccionados estos probadores, ya pudo hacerse la evaluación del confort a través de el escaneo de los pies, a través de pruebas vadopodométricas, de presiones plantares, a través de pruebas de calce y pruebas de uso. Finalmente, con toda esa información que implicó la construcción primero de un prototipo y luego de otros varios, se pudo construir ya un lote de calzado, el cual además pasó por control de calidad para determinar que los materiales y el proceso de construcción mismo cumplieran con los estándares para calzado casual. Ello se realizó en el CITECAL Lima, fue dirigido por la unidad de I+D de CITECAL con el área de diseño y desarrollo de productos. Existen aspectos que son muy importantes en el desarrollo de la tecnología. No solamente es desarrollar un nuevo producto, un proceso innovador, sino también evaluar cuáles son los aspectos ambientales que se derivan de esa nueva tecnología, sobre todo si nuestra intención es su escalamiento. En ese sentido, el proyecto también incluyó la evaluación de dos aspectos ambientales muy relevantes en nuestro sector. La evaluación del agua residual que se genera en el proceso de recurtido, ¿no? Porque es un proceso húmedo, y para ello se utilizaron como organismos bioindicadores representativos de los ecosistemas en los cuales con los cuales este fluente podría interactuar en un caso de que fuera vertido directamente, para determinar cuáles son sus efectos y de esa manera establecer también los procesos de tratamiento adecuados. Para ello se utilizaron organismos bioindicadores como estas semillas, estos organismos de cebolla, que tienen como nombre científico Allium cepa, variedad morada, ¿no? Entonces, estos organismos fueron expuestos a los efluentes que se generaron en el proceso de funcionalización.
Asimismo, se trabajó con con otro organismo que son las semillas de lechuga, que tiene como nombre científico Lactuca sativa, que también es un organismo representativo, estandarizado de los ecosistemas y que da mucha información sobre los efectos de las muestras a las cuales son expuestas. También en el agua residual se determinó la concentración de estos metales para poder asociarlos, para poder relacionarlos con los indicadores de toxicidad. Luego, como parte de esos aspectos ambientales, también se evaluaron la toxicidad de los residuos sólidos. Es decir, en los casos hipotéticos en que estos residuos fueran a dar, por ejemplo, o sea, no fueran dispuestos adecuadamente y fueran dispuestos en lugares donde tienen contacto con el ecosistema, ¿no? En este caso, el organismo bioindicador fue estos organismos que es Eisenia fétida, más conocidos como lombrices de tierra, que son indicadores claves de los ecosistemas terrestres. Aquí lo que estamos viendo es la preparación de las muestras para la exposición a estos indicadores que luego son medidos con parámetros diferenciados, ¿no? Hemos visto cebolla, lechuga y en este caso Eisenia fétida, donde los indicadores están dados por la variación de los índices mitóticos, el crecimiento y la mortalidad. Muy bien, luego de haberles expuesto en forma muy resumida la metodología, vamos a pasar a la presentación de los resultados y para ello vamos a empezar con la caracterización de las nanopartículas que fueron obtenidas en las diferentes escalas y con este fin voy a invitar al doctor José Solís Vélez. Él es doctor en física de la Universidad Nacional de Ingeniería, es profesor principal de la Facultad de Ciencias y su área de investigación está dirigida a la fabricación, caracterización de películas de óxidos semiconductores para diferentes aplicaciones, en este caso en particular para lo que viene siendo cuero. Doctor Solís, bienvenido. Gracias, Liliana. Bien, vamos a comenzar con la caracterización de las nanopartículas. A escala de laboratorio probamos 3 temperaturas. Inicialmente nosotros obteníamos estas nanopartículas a alta temperatura, a 90 grados, pero ya pensando en la aplicación, intentamos reducir esa temperatura porque el costo de energía es alto. Entonces, probamos a 60 grados y a 30 grados, que es prácticamente la temperatura ambiente. Y observamos de que las nanopartículas se producen también a esas bajas temperaturas, ¿no? Y viendo también el ancho del pico, son nanopartículas también, son nanopartículas también lo que obtenemos, ¿no? La siguiente. Eh, También hicimos la distribución del tamaño con este equipo de dispersión con luz láser, donde vemos acá este perfil que se observa es, eh, tenemos aquí la densidad que se observa con respecto al tamaño y más o menos es alrededor de 2,5 nanómetros, es el tamaño de la partícula. O sea, pero está aglomerado, o sea, las nanopartículas son mucho más pequeñas, con la difracción hemos obtenido que son del orden de 30 nanómetros, el tamaño del cristalito, pero no están solos, sino que están aglomerados y forman justamente una partícula de 2 micras más o menos, ¿no? ¿No? La siguiente. Eh, Hemos hecho un análisis por microscopía electrónica de barrido de las 3 nanopartículas obtenidas a esas diferentes temperaturas, ¿no?
tenemos que a 30 grados se observan las nanopartículas. La escala, o sea, eh, la escala, esa rayita que se ve aquí es de 100 nanómetros, ¿no? Es de 100 nanómetros. Entonces, las partículas, son bastante pequeñas, se pueden observar algunas partículas de más o menos de 100 nanómetros, hasta más, pueden ser 300, 400 nanómetros. A 60 grados también se observan, casi los tres son de la misma escala. Hay variaciones de las morfologías. Por ejemplo, a 90 grados son láminas, ¿no? Aquí se ven las láminas. Entonces, la morfología cambia ligeramente entre las nanopartículas en función. Hay una pregunta, dice, ¿qué significa 100 nanómetros? 100 nanómetros es el tamaño. O sea, un nanómetro es 10 a la menos 9, 10 a la menos 9 metros. O sea, un nanómetro. Entonces, para que se entienda, hablamos del cabello, ¿no? El cabello tendríamos que dividirlos unas 10.000 veces. Ahí, ese es el nanómetro. Entonces, ese es el tamaño. Por eso hablamos de nanomateriales cuando tenemos materiales que son menos de 100 nanómetros. El tamaño es menos de 100 nanómetros. Entonces, por eso hablamos de nanomateriales. O sea, estos son nanomateriales. O sea, nosotros no, los demás materiales que son más grandes, esos no, o sea, son óxidos normales, no tienen las propiedades que tienen estos nanomateriales. Esa es la importancia de obtener este tipo de materiales. Y para eso necesitamos verlo justamente a esas dimensiones, ¿no? A 100 nanómetros. Entonces vemos que las morfologías son diferentes, pero después hemos hecho el análisis de fungicida. Los tres presentan esas propiedades. Entonces, debido a que estamos viendo el precio de la producción de las nanopartículas, optamos por el primero, ¿no? Que es a 30 grados centígrados. Entonces, no necesitamos calentar la solución para producir la reacción de precipitación. Entonces, la siguiente. Esto es todo a nivel de laboratorio, ¿no? Lo hemos hecho con escala de laboratorio con reactor a 70 litros, ¿no? La siguiente. Entonces, luego de esa prueba, habíamos obtenido a 30 grados, inclusive llegamos a las condiciones de que, llegamos a las condiciones tal de que en un batch, ¿no? De 60 litros, podemos llegar a obtener 1 kilo de nanopartículas de óxido de zinc. Entonces, entonces es una cantidad apreciable justamente que nos permitan aplicar ya industrialmente este material. Entonces, sin embargo, 1 kilogramo que es muy poco, ¿no? Si estamos trabajando en una planta va a consumir bastante este material. Entonces, fuimos a escalarlo con un reactor de 1.400 litros, ¿no? Como le mencionaba Liliana. Entonces, y con este reactor a 1.400 litros, se obtuvieron varios kilos, ¿no? Unos 18 kilos del material. Pero debido a que no lo secábamos completamente, sino lo hemos mantenido con agua, ¿no? Y se observa acá que obtenemos el mismo material. O sea, es el óxido de zinc, no hay ninguna otra fase adicional, es el óxido de zinc. Y también por el ancho del pico podemos obtener de que son nanopartículas. Estamos hablando de unos 35 a 40 nanómetros el tamaño del cristalito. Claro, sin embargo, están aglomerados, pero mantienen sus propiedades fungicidas, en este caso de la aplicación que tenemos para el cuerpo, ¿no? La siguiente. Aquí se pueden ver, estas son las nanopartículas. Aquí son como están aglomerados,
estamos hablando de que son de más o menos de una micra, especies aglomeradas, pero se pueden observar de que hay partículas pequeñas, ¿no? Unidas y forman la partícula grande. Están aglomeradas. Entonces, por eso que justamente cuando hacemos después la aplicación en el cuero, hay que sonicarlo, de alguna forma hay que dispersar estas nanopartículas en el líquido, en el proceso de curtiembre o en el proceso de acabado, ¿no? Pues aquí se ve la morfología, es típico, ¿no? Son laminitas, ¿no? Es una estructura hexagonal, entonces son láminas que se observan de diferentes dimensiones, pero son nanopartículas. Eso es a escala real, ya, ¿no? O sea, a escala la siguiente. Entonces, luego que hemos obtenido las nanopartículas, y justamente como les explicaba Liliana, estas nanopartículas han sido uno de los procesos, consistía durante el proceso de curtiembre, ¿no? Durante el proceso de curtiembre, en una parte del proceso de curtiembre, introducíamos las nanopartículas en una solución acuosa, con agua. Y entonces, y ahí se producía, cuando continuábamos con el proceso de curtiembre, y se incorporaban justamente las nanopartículas en la superficie del cuero. Ahora, aquí hay dos partículas. Estas partículas grandes que se ven acá como cubos, estos son partículas del acabado, porque o sea, hemos hecho lo que están al fondo, los que están al fondo, esas son las nanopartículas. Las que están al fondo son las nanopartículas que están dispersas en toda la superficie del cuero. Y las partículas claras, blancas, esas son las partículas que vienen del acabado. Porque después de hacer la recurtiembre y todo esto, al final se hizo un acabado, ¿no? Para tener justamente un cuero completamente ya listo para ser utilizado en la confección del calzado, ¿no? La siguiente. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Eh, Importante también mencionar que la síntesis de estas nanopartículas se hizo con insumos locales, ¿no? Generalmente se da que estas nanopartículas son importadas, ¿no? Pero en este caso, esa es también otra ventaja del proyecto que fue realizada con insumos locales. Hablemos ahora de las propiedades físico-mecánicas. Las propiedades físico-mecánicas del cuero funcionalizado se muestran en estas tablas, los resultados que se obtuvieron y que se demostró de que no existían diferencias significativas con un cuero sin funcionalizar. Alcanzó en propiedades de desgarro un valor de 83.68. En el lado derecho pueden ustedes observar cuáles son los requisitos de la norma 241.023 para calzado casual. Asimismo, la solidez al frote también se mantuvo encima de la nota 3, tanto para solidez en seco, solidez en húmedo y con sudor artificial. La resistencia a la abrasión, las muestras soportaron 25.600 ciclos, y en cuanto a la resistencia a la flexión, se superaron los 15.000 ciclos sin daño visible, llegándose a evaluar inclusive hasta 30.000 ciclos. La permeabilidad del agua no fue afectada, se mantuvo dentro del estándar, ¿no? Que nos pide que sea mayor o igual a 2 miligramos por centímetro cuadrado por hora, ¿no? Obtuvimos un resultado de 2.12. Ahora vamos a pasar a describir cuáles fueron los resultados antimicrobianos. Mencionar, antes de darle paso a Alicia, que estas nanopartículas tienen como una ventaja su tamaño. El tamaño
es lo que les permite atravesar las membranas celulares, en este caso de los microorganismos, atravesar esas membranas celulares y generar especies reactivas oxidantes que son las que le confieren estas propiedades antimicóticas y antibacterianas. Entonces, a continuación voy a invitar a la licenciada Alicia Salvatierra. Ella es bióloga, microbióloga, parasitóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en biología molecular, trabaja en el ITP desde hace varios años ya y ejerce sus funciones como investigadora en diferentes proyectos de Prociencia y Proinnovate, y en el alcance de este proyecto ha sido la responsable de la implementación de los métodos de resistencia antimicrobiana y así como los de citotoxicidad. Adelante, Janina. Ok. Buenas tardes con todos. Entonces vamos a pasar a hablar sobre lo que fue las evaluaciones antibacterianas, antifúngicas y citotóxicas, que todo esto se engloba en lo que se denomina una caracterización biológica de los cueros funcionalizados. En este caso, el objetivo de esta caracterización biológica de los cueros funcionalizados fue encontrar un equilibrio entre la eficacia de la funcionalización del cuero, evaluando su capacidad antibacteriana y antifúngica, encontrando la capacidad óptima frente a esta característica antibacteriana y antifúngica, y a la vez que este cuero funcionalizado sea seguro, es decir, biocompatible con el usuario, que no pueda causarle o podamos observar algún tipo de reacción, ya sea alérgica o dérmica. Para esto también utilizamos dos ensayos que fueron la evaluación de citotoxicidad, que se trabaja en base a líneas celulares, y la evaluación de la irritación en piel o toxicidad en piel, en donde se trabajaron ya con individuos vivos, como son los conejos y las ratas. Adelante, siguiente. Bueno, vamos a iniciar con con las pruebas de antifúngicas. En el caso de la evaluación antifúngica se realizaron dos metodologías, se implementaron dos metodologías con dos objetivos distintos, pero bastante concordantes. El primero fue la evaluación o la capacidad de determinar que esta actividad antifúngica sea frente a hongos ambientales. Esta evaluación se realizó sobre la superficie del cuero. Esta metodología se basó en la norma ASTM D4576, con algunas modificaciones para el caso de nuestro tipo de muestra. En este caso, nosotros lo evaluamos frente a dos tipos de microorganismos fúngicos filamentosos, que vinieron siendo el Aspergillus brasilensis y el Penicillium. En la primera imagen vamos a ver la evaluación que se hizo a un cuero obtenido convencionalmente, es decir, que no pasó por un proceso de funcionalización con nanopartículas. Como podemos observar, el cuero que fue enfrentado a los microorganismos no presentaron ningún indicio de inhibición, no se ve ningún, digamos, una superficie o alguna reacción adversa al crecimiento del microorganismo. En comparación con la imagen de abajo, en la cual podemos ver la evaluación que se hizo con un cuero pasado por un proceso de funcionalización de nanopartículas, donde pudimos evidenciar que frente al Aspergillus brasilensis presentaba una resistencia antifúngica que no permitía el crecimiento de este hongo en su superficie. Esta metodología se adaptó para que este material de cuero esté enfrentado directamente con estos microorganismos. Los microorganismos que utilizamos, como les mencioné, fueron los Aspergillus, pero en su modalidad de espora, con una concentración bastante elevada para darle condiciones extremas en el cual pueda enfrentarse el cuero frente a los hongos ambientales. Obviamente las concentraciones que nosotros utilizamos fueron, digamos, en millones de esporas, lo cual no es, digamos,
es, como les digo, una condición extrema, ya que en el ambiente es una menor cantidad, pero el objetivo era evaluar cuán potente podría ser ese cuero funcionalizado frente a estos microorganismos. En el caso de Penicillium, no vimos una inhibición tan resaltante como en Aspergillus brasilensis, pero sí vimos que afectó en su crecimiento, porque un hongo porque como podrán compararlo con la imagen de arriba, el Penicillium, el hongo creciendo en un cuero convencional, esporula, presenta un crecimiento con una coloración bastante resaltante. En cambio, en la imagen inferior, que es un cuero funcionalizado, ha de algún modo afectado su proceso de crecimiento, inhibiendo su esporulación. No totalmente como en el caso de Aspergillus brasilensis, donde fue una inhibición total. Como vemos, el cuero está totalmente libre de hongos, ¿ya? Pero igual vemos un efecto adverso frente a Penicillium. Pasamos al siguiente, por favor. Luego, otra metodología que fue necesaria implementarlo para este tipo, para conseguir resultados en el proyecto, fue una evaluación cuantitativa. Necesitábamos de algún modo tener resultados cuantitativos, ya que en el anterior método era más una evaluación semi-cuantitativa y más tendida a lo cualitativo. Pero en este caso ya teníamos que pasar a una metodología cuantitativa para poder determinar cuáles son las concentraciones adecuadas de nanopartículas en el proceso de funcionalización más adecuadas. Y teníamos que tener un resultado, un dato cuantitativo. Por lo cual, nosotros pasamos a utilizar las metodologías basadas en unas normas estándar, como la ISO 20150-2019, que se trataba de un método cuantitativo en el cual se enfrentaba al cuero a un inóculo en una solución, ¿ya? Y después, posteriormente a eso, procedíamos a hacer la cuantificación de esas esporas viables. Para esta evaluación, nosotros trabajamos con dos microorganismos de referencia. En este caso, Aspergillus brasilensis, que es un hongo filamentoso, la ATCC 1644, y un hongo levaduriforme, como es Candida albicans, que es la ATCC 10231. En este caso, lo importante fue cogimos al microorganismo Candida albicans como uno de los microorganismos a enfrentarse por su importancia clínica, ya que es reportada en distintas infecciones dérmicas. Entonces, siguiendo la línea de trabajo y la aplicación de la finalidad de la funcionalización de los cueros y la aplicación final que van a tener estos cueros en la elaboración de dispositivos, los zapatos terapéuticos, entonces era importante considerar estos tipos de microorganismos. ¿De qué se trató esta metodología? En esta metodología preparamos discos de cuero de un área determinada. Nosotros trabajamos con un disco que tenía un área de 40 milímetros cuadrados. Estos discos se cortaron y de ahí se puso en un sistema en el cual tenía que asemejar el proceso en el cual el cuero, por la fricción y el sudor de la piel, libera las nanopartículas. Entonces teníamos que elaborar un sistema similar. Todas estas indicaciones están en la ISO, en la cual nosotros nos basamos para implementar la metodología. En este caso, nosotros trabajamos con una solución salina del 0.85%. Esta solución fue inoculada con un número de esporas para la evaluación, que en este caso fue 5 por 10 a las 6 esporas por mililitro, ¿no? Y trabajamos en dos etapas, un tiempo cero, la evaluación fue en un tiempo cero y en un tiempo 24. Se toman esos dos tiempos de evaluación porque necesitamos determinar unos índices de inhibición, y también para tener en cuenta que para poder evaluar cueros, cuando comparas cueros funcionalizados con cueros obtenidos por un método convencional o cuando estás evaluando solamente cueros funcionalizados. Para esa metodología se podía adecuar esos dos tipos de muestras. Después de eso, de hacer esta inoculación en esta solución, en este sistema, e introducir los discos, se tomaron alícuotas para posteriormente hacer el recuento de las esporas viables después de haber sido enfrentadas a las nanopartículas que estaban liberándose por los cueros que están en este sistema.
Como les dije, fueron en dos etapas, uno de tiempo 0 y tiempo 24. Después de esto, dependiendo del tipo de microorganismo, se le da sus condiciones de crecimiento. En este caso, para Aspergillus como Cándida, la temperatura de crecimiento es de 28 grados centígrados. En el caso de Aspergillus brasilensis, das un tiempo de crecimiento de 72 horas, y en el caso de Candida albicans, das un tiempo de crecimiento de 48 horas. Aquí pasamos a ver ya, no, ya, ahí está bien. Ya, luego de lo que les expliqué la metodología, vamos a ver los resultados que obtuvimos. En el cuadro de abajo, donde vemos los diagramas, vamos a ver los resultados que se están comparando de dos muestras de cuero funcionalizado y cuero convencional. CF1 es cuero convencional. Se evaluó su índice de inhibición. Al evaluar su índice de inhibición del cuero convencional, se mostró ya de por sí en el proceso de la obtención de cuero hay compuestos que tienen propiedades antifúngicas, y esos, digamos, la línea base de actividad antifúngica que tenía ese cuero convencional frente, por ejemplo, a Aspergillus brasilensis ha sido de un 33%, como podemos ver, es la línea verdecita que está ahí. ¿Ya? En el caso de un cuero obtenido por proceso convencional con acabado, pero como podemos ver, tiene un 0% de índice de inhibición frente a Candida albicans. El otro cuero, también obtenido por un proceso convencional, presentó un 31% de inhibición frente a Aspergillus brasilensis, y igualmente presentó ningún porcentaje de inhibición frente a Candida albicans. Estos son cueros obtenidos convencionalmente. Pero si los comparamos con las muestras obtenidas por un proceso de funcionalización con nanopartículas, como son las muestras CF2, ya sea con acabado o sin acabado, podemos evidenciar que presentaron un índice de inhibición de casi el doble. Por ejemplo, acá la muestra CF2, que ha pasado por un proceso de funcionalización con nanopartículas y que tiene acabado, tiene un porcentaje de inhibición de cerca del 64% frente a Aspergillus brasilensis y frente a Candida albicans de 85%. Obviamente se evidencia la notable resistencia que adquirió el cuero funcionalizado. Igual, comparando con un cuero funcionalizado con nanopartículas que no tiene acabado, también podemos evidenciar el índice de inhibición, que es casi, se podría decir que casi un 100%, porque estamos hablando de casi un 93% frente a Aspergillus brasilensis. A su costado, también seguimos trabajando con cueros funcionalizados con nanopartículas, y también podemos evidenciar que sus porcentajes de índice de inhibición están sobrepasando los 50%, tenemos frente a Candida albicans entre 97 y 87%. Y frente a Aspergillus brasilensis se podría decir que es de un 50% a un 91% que se presenta. A su costado podemos visualizar las fotos que se obtienen después del ensayo que anteriormente les mencioné cómo se realizaba. Por ejemplo, frente a Aspergillus brasilensis. Como les mencionaba, la foto superior de Aspergillus brasilensis, la foto superior vemos la placa con los hongos que han crecido, de las esporas viables que se han obtenido de ese sistema, ¿ya? De un cuero convencional, obtenido convencionalmente, que presenta aproximadamente un 31% de inhibición frente a Aspergillus brasilensis. En comparación con la foto inferior, que podemos ver que es la foto de un cuero funcionalizado con nanopartículas que está llegando a presentar una inhibición del crecimiento de Aspergillus brasilensis de casi 93%. Similar, al lado, a su costado, podemos ver las fotos de Candida albicans. Las placas, en estas placas están reflejándose las colonias de Candida albicans, es decir, son las levaduras que han resistido ya al sistema del método anterior, y estas colonias han crecido. Esta muestra de la parte superior es de la muestra del cuero obtenido convencionalmente. Su porcentaje de inhibición frente al Candida albicans es prácticamente del 0%. En comparación de la muestra inferior,
en la cual podemos ver el crecimiento de Candida albicans de una muestra que es de un cuero funcionalizado con nanopartículas que ha inhibido el crecimiento de Candida albicans cerca a un 51%. Entonces podemos observar aquí cómo la funcionalización con nanopartículas le otorga esa resistencia frente a estos tipos de microorganismos. El siguiente, por favor. Luego pasamos a las evaluaciones antibacterianas. La metodología es bastante similar al anterior que les expliqué. En este caso, el ensayo se realizó en base a la norma estándar ISO 16187 y cogimos el ensayo denominado un ensayo denominado desafío dinámico. Es por el tipo de sistema en el cual elaboramos un sistema, como les mencionaba anteriormente, en el cual se trata de simular el proceso en el cual el cuero entra en fricción con la piel, se genera el sudor y se da la liberación de las nanopartículas. Entonces, este sistema trata de simular ese medio, ese ambiente. En este caso, los microorganismos de referencia que utilizamos para esta evaluación fueron Klebsiella pneumoniae, ATCC 13883 y Staphylococcus aureus ATCC 25923. Ambos microorganismos, ambas bacterias, representan a dos grupos importantes de bacterias, gram positivas y gram negativas. Adicional a eso, son de importancia clínica porque han sido reportadas en muchas enfermedades dérmicas, ¿ya? Por lo tanto, son son responsables de muchas infecciones. Y el hecho de que este cuero funcionalizado presente una resistencia frente a estos microorganismos es de crucial importancia para el material que se está obteniendo, porque podría dar paso a que es factible de ser utilizado para la elaboración de dispositivos terapéuticos que puedan ser utilizados por usuarios que tienen algún padecimiento dérmico o alguna enfermedad alguna enfermedad como el pie diabético. Como les mencionaba, la metodología es algo similar, varía por algunas condiciones, por el caso de que son bacterias. Las bacterias necesitan de algún modo condiciones un poco más estrictas, porque las bacterias son microorganismos un poco más sensibles a los cambios que los hongos. Los hongos son mucho más resistentes. Entonces, en este caso, la solución que se utilizó para hacer este ensayo también es una solución salina, pero con algunos nutrientes adicionales, como un caldo nutritivo, con un porcentaje mínimo, ya para darle unas condiciones estables para que el resultado que obtengamos sea por efecto de las nanopartículas y no por una falta de nutrientes, dándonos falsos positivos o algún resultado ambiguo. Entonces tenemos que dar esas condiciones, digamos, estables para que las bacterias solamente reaccionen frente a las nanopartículas. También se realizaron dos evaluaciones en tiempo 0 y tiempo 24. En este caso, la temperatura de incubación de estas bacterias o la temperatura en las cuales se evalúan estas bacterias son a 37 grados para simular la temperatura de su crecimiento óptimo, ¿no? También en este caso, en ambos tiempos se toman alícuotas y luego se hace una siembra en placas para hacer el recuento de las bacterias viables, aquellas bacterias que sobrevivieron al enfrentamiento de las nanopartículas liberadas por este cuero funcionalizado. Y luego de realizar una incubación, en el caso de las bacterias con 24 horas podemos ya obtener un recuento óptimo. ¿Ya? Las bacterias necesitan 24 horas, no son encontradas como los hongos que puedan necesitar aún más tiempo para su crecimiento, y luego de eso se hace el recuento para sacar los índices de inhibición que vamos a evaluar. En el siguiente, por favor. Ya. Bueno, siguiendo con los resultados de esto. Acá vamos a ver como, en la evaluación antibacteriana, los microorganismos que fueron utilizados. En el cuadro, donde está en el gráfico de barras. Ya, aquí también hemos comparado dos tipos de cuero. Un cuero, que es la CF1, obtenido convencionalmente por un proceso convencional, no tiene una funcionalización, y un cuero que ha pasado por un proceso de funcionalización con las nanopartículas de óxido de zinc, que es el CF2. Como les mencionaba, en el proceso de la
elaboración de los cueros convencional también presentan, tienen algunos componentes que tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. En este caso, evaluando esos cueros como base, podemos ver que el cuero presenta, bueno, que el cuero obtenido convencionalmente con acabado no ha presentado ninguna índice de inhibición, no ha presentado resistencia frente a los microorganismos enfrentados, como ha sido Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus. Y el cuero obtenido convencionalmente sin funcionalización, que no tiene acabado, no ha presentado ningún índice de inhibición, es decir, cero resistencia frente a Klebsiella pneumoniae, pero sí ha presentado una inhibición frente a Staphylococcus aureus, ¿no? Ahora comparamos con las muestras o los cueros que son funcionalizados con nanopartículas. Como podemos evidenciar en la imagen, es notable ver que para ambos microorganismos, ambos cueros, ya sea con acabado o sin acabado, presentan un índice de inhibición del 100%, es decir, una resistencia frente a estos microorganismos. Y esto lo podemos evidenciar aún más gráficamente en la imagen de las fotos que están a su costado, en la cual, por ejemplo, tenemos a Klebsiella pneumoniae en la parte superior izquierda, la foto. Ahí podemos ver el crecimiento de Klebsiella pneumoniae, de las células viables que han resistido a todo ese proceso del ensayo, ¿ya? Y su inhibición es del 0%, ha permitido que crezcan todas las bacterias que están ahí. Han proliferado. En comparación con la imagen de su costado, en la cual podemos evidenciar que prácticamente que es el resultado de la evaluación de un cuero funcionalizado, que prácticamente ha inhibido el crecimiento casi a un 100% de las bacterias de Klebsiella pneumoniae. Y en la parte inferior ya se ven las fotografías del enfrentamiento que se dio frente a Staphylococcus aureus, y es un resultado similar, se podría decir, ¿no? Entonces, podemos evidenciar en este caso de que la funcionalización con las nanopartículas le brindan una resistencia a estos microorganismos evaluados. Al siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a los resultados citotóxicos. Como como les expliqué en las primeras diapositivas, luego de haber evaluado la eficacia de la funcionalización, haber encontrado el punto óptimo de la funcionalización y la concentración de nanopartículas para que tengan una muy buena actividad antibacteriana, antifúngica, también tenemos que tener en cuenta de que esto no le vaya a otorgar alguna condición al cuero que vaya a generar alguna reacción en el usuario final, después de que se utilice ese cuero para la elaboración de los dispositivos a continuación. Entonces, estas pruebas que hemos realizado son dos tipos de pruebas que tienen un mismo objetivo, pero una es más exigente que la otra. Por eso se implementó en el laboratorio de biotecnología la evaluación citotóxica y también, bueno, y después se realizó un servicio para determinar la toxicidad térmica. Al siguiente, por favor. Primero les voy a comentar de qué se trató las evaluaciones citotóxicas que se implementaron en el laboratorio para en particular evaluar materiales funcionalizados, materiales de consistencia sólida. Les digo esto porque hubo una fase crítica que tuvimos que implementar adicional al ensayo de citotoxicidad, ya que estábamos evaluando un material sólido que es el cuero, que es semipermeable, rígido. Entonces, en este caso, nosotros nos basamos las evaluaciones en las normas estandarizadas ISO 10993, capítulo 5 o parte 5, mejor dicho, donde nos describen los tipos de metodologías que existen para hacer los ensayos de citotoxicidad. Nosotros cogimos el ensayo de MTT, en el cual es un reactivo que nos ayuda a evaluar la viabilidad celular luego de haberse enfrentado a ese compuesto que queremos saber si es citotóxico o no.
Pero luego de eso vimos la necesidad de que, siendo un cuero un material sólido, este no podía entrar al sistema de evaluación de la citotoxicidad, porque para hacer el MTT necesitas una solución. Entonces necesitábamos obtener una solución del cuero. ¿Y cómo obtenemos ese cuero? ¿Cómo tenemos esa solución para hacer la evaluación? Por lo cual fue necesario, y luego de, digamos, de hacer una revisión exhaustiva, se vio que también habían metodologías para hacer la evaluación en este tipo de materiales, y por lo cual tuvimos que también implementar lo que es la ISO 10993, parte 12, en la cual se basa en la obtención de extractos de materiales sólidos. ¿Ya? Ese extracto bajo un proceso de lixiviación, importante para poder pasar a hacer el ensayo de citotoxicidad. En esta evaluación utilizamos la línea celular, material de referencia o la línea celular a la cual va a ser la base de esta evaluación fue la L929, que es una línea fibroblástica, que se asemeja al tejido epitelial, ¿ya? Para poder hacer la evaluación. Ahora, un punto importante que tener en cuenta en este caso es que esta evaluación es muy sensible, ¿ya? Debido a que tú vas a enfrentar directamente el compuesto que vayas a obtener a una célula. Y la célula es un material biológico que no está protegido, porque en el caso ¿cómo se podría decir? No es como la piel normal en el cuerpo. El cuerpo tiene tiene capas de protección. Entonces no va a ser, no es como si tú, a ver, disculpen, me voy a explicar bien. La evaluación de CAS va a ser como si tú echaras directamente a una herida abierta el compuesto. ¿Ya? Por eso es una evaluación muy sensible y crítica. ¿Ya? Como les decía, trabajamos con líneas celulares. En el caso de las líneas celulares, tienes que tener condiciones muy importantes que mantener para que esta línea celular crezca y dé resultados óptimos. Tienes que tener condiciones ambientales, condiciones nutricionales, ya condiciones de temperatura óptimas para que pueda crecer y no morir en el proceso de la evaluación. Todo esto fue implementado en el laboratorio de biotecnología. Y primero tuvimos que implementar la metodología, como les mencioné, de la obtención de los extractos, estos lixiviados. Aquí fue una etapa crucial porque vimos en varios ensayos que se realizaron que el líquido extractor que íbamos a utilizar en este proceso de lixiviado también afectaba los resultados, y pasamos de evaluar distintos líquidos extractores, ya sea solución salina, PBS o el medio de cultivo que crece, y al final vimos óptimo trabajar con un medio de cultivo que no contenía indicador, porque también eso de algún modo alteraba los resultados. Luego de haber estandarizado ese proceso en la obtención de los extractos, esos extractos donde estaban las nanopartículas liberadas por del cuero, después del sistema que se elaboró, pasaron al ensayo de MTT, o el ensayo de viabilidad o de citotoxicidad, ¿ya? En este caso, si el compuesto no genera una reacción citotóxica, es decir, no mata la célula, el compuesto va a teñir de morado o tendiendo azul los pocillos. Y si hay una muerte celular, se va a quedar de un color transparente. En la imagen de abajo podemos ver una plaquita, una microplaca, ¿ya? En donde se hacen las evaluaciones. Este ensayo es un ensayo colorimétrico y se evalúa por espectrofotometría. A su costado podemos ver la imagen microscópica de unas células. Las células tienen características morfológicas bastante particulares cuando están vivas, y cuando están afectadas por algún compuesto, se observa que hay algún deterioro en su morfología, hay una lisis celular. En base a esas características y a la espectrofotometría, se van a catalogar qué grado de citotoxicidad ha presentado ese compuesto que estamos evaluando. Ya sea ninguno, pues es decir, un grado 0, que no hubo ninguna lisis celular,
o ya sea una reactividad ligera, leve, moderada, hasta severa. Y así es como nosotros después emitimos los resultados de las evaluaciones que se realizaron a los cuadros funcionalizados. Al siguiente, por favor. En este caso les voy a mostrar las evaluaciones citotóxicas que se realizaron ya a las muestras de cuero, ya digamos, con distintas características de funcionalización, ¿ya? O de obtenido convencional. Bueno, en la parte inferior vamos a ver una de las últimas evaluaciones, ya cuando estábamos trabajando con un cuero funcionalizado, ya a nivel de escalado, el CFE1 y CFE2, ¿ya? Luego de haber realizado distintas pruebas y ya teniendo una funcionalización a nivel de acabado del 3%, se obtuvo que estas muestras presentaban un grado 0, es decir, que no eran citotóxicos. En la parte superior podemos ver las evaluaciones previas que se hicieron cuando estábamos viendo que en algunos casos, como es el CF2004 sin acabado, sí presentaba una alta citotoxicidad. Todo esto nos ayudó a determinar, digamos, en cuáles etapas nos era conveniente, cuáles eran, digamos, se obtenían los resultados más óptimos para ver la citotoxicidad. El último resultado, como les mencionaba, fueron ya los resultados de los cueros funcionalizados a nivel de escalado, que ya se obtuvo con un resultado óptimo de 0, grado 0, no citotóxico. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, acá ya son ya las pruebas de lo que son los resultados de toxicidad dérmica. Esta prueba ya es una prueba, digamos, más real, o se asemeja más al sistema cotidiano, porque esto ya es la muestra de cuero en contacto con la piel, ya en este caso de los individuos en evaluación que fueron conejos, para evaluar si presentaban algún tipo de irritación. En esto se tenía que ver si había alguna respuesta que fuera un edema o un eritema. Cuando se evaluaron todas las muestras, mediante este proceso podemos ver que tanto el cuero obtenido convencionalmente como el cuero obtenido o con cuero pasado por un proceso de funcionalización no presentaron ningún tipo de irritación dérmica, no existió después del ensayo efectuado ningún edema o eritema frente a la muestra que se estaba teniendo en cuenta. Entonces, se podría decir que en este caso se obtuvo un resultado óptimo. Y con esto, si no me equivoco, terminamos con la parte de lo que es la etapa de caracterización biológica que se realizaron tanto los cueros funcionalizados como convencionales. Gracias. Muchas gracias, Yanina. Hasta este momento lo que estamos presentando es la validación del producto funcionalizado, ¿no? Tanto en sus propiedades físico-mecánicas como en sus propiedades antimicóticas, antimicrobianas y de toxicidad. Compartirles también que lo que nos ha presentado Yanina, como ella misma lo ha señalado, corresponde a la resistencia antimicótica y antimicrobiana asociada a patógenos humanos, ¿no? La investigación también nos dio como resultado que el comportamiento de los patógenos ambientales es diferente y por lo tanto, para poder obtener un cuero para capellada o un cuero para mobiliario, tuvimos que hacer ajustes para poder obtener resistencia a patógenos ambientales. Esto nos permite no solamente obtener un solo prototipo, que es el cuero para que sea usado, por ejemplo, para pacientes con pie diabético, sino que también obtuvimos otros prototipos ya para lo que viene siendo cuero destinado a capellada, a tapicería, a marroquinería, etc. Ahora, dado que el enfoque del proyecto tiene por objetivo lograr un cuero que pueda ser utilizado como forro para un calzado, a la vez utilizado por pacientes con alguna patología relacionada a la diabetes, les mencionaba que hemos hecho la evaluación del confort, hemos validado sus propiedades
físico-mecánicas, microbiológicas, pero también hemos tenido que hacer la evaluación del confort, porque decíamos que este es un parámetro crítico para la construcción de estos prototipos que luego de este proyecto van a ser probados en un estudio clínico, ya con pacientes, ¿no? Con personas, con seres humanos. Entonces, antes de que estos resultados puedan pasar a ser utilizados por personas, tienen que haberse demostrado que tienen estas propiedades y principalmente tienen que demostrar dos requisitos, que no son tóxicos para las personas y que el confort es una variable que está controlada. Entonces, en ese sentido, como les mencionábamos en la metodología, lo que se hizo primero es el diseño del calzado. Ese diseño del calzado se hizo teniendo en cuenta características propias de lo que debe ser un calzado para este tipo de pacientes, ¿no? Teniendo en cuenta que no les ocasione ninguna herida adicional por el uso del calzado y que este calzado además sea confortable. Existen diversos puntos de ajuste y de consideración para ello. Se desarrollaron las fichas del proceso de los productos y luego de ello se hizo la construcción del primer prototipo. El primer prototipo incluía, por ejemplo, un punto muy importante en esta parte fue la retroalimentación que nosotros recibíamos de los maestros que construían el calzado, ¿no? En un primer momento empezamos a utilizar cuero vacuno de un espesor lo más bajo posible, 1,2 milímetros para forro, pero ahí nos retroalimentaron y vimos en el confort, ya probando en los usuarios, que efectivamente el cuero de ovino era el que ofrecía mayor comodidad, ¿no? Porque al ser más poroso es más suave. Entonces, también empezamos a funcionalizar cuero de ovino, ¿no? Entonces, de esa manera también pudimos obtener prototipos de cuero vacuno funcionalizado y de cuero de ovino. Luego de ello, teníamos que hacer la selección de los probadores, es decir, las personas con las cuales íbamos a demostrar o a determinar cuál era el nivel de confort del calzado que se construyó. Entonces, para ello se hicieron una serie de medidas, se tomaron una serie de medidas con base a un escáner y con base a un sistema vadopodométrico que mide presiones plantares para poder obtener aquellas medidas de los usuarios, en este caso de los probadores, más estandarizadas. En este caso se aplicaron unas fórmulas que fueron establecidas por el especialista y con ello se pudo determinar o establecer, o mejor dicho, identificar a los probadores, perdón. Lo que ustedes ven en las fotografías son los procesos que les indico de mediciones plantares, de la caracterización del pie, de la caracterización de la pisada, que nos permitía determinar quiénes eran los probadores más idóneos para este proceso. En función a todo lo indicado, se construyeron estos 4 modelos y estos modelos fueron probados en las personas mediante pruebas de calce y de uso, ¿no? Finalmente, lo que se tuvo o en lo que consiste este proceso de pruebas de calce y de uso es en que los probadores seleccionados puedan usar el calzado con una media estándar de algodón y poder nosotros ver en el desempeño del uso que incluyó un número determinado de pasos, ¿no? Alrededor de 4.000 pasos, alrededor de el uso del calzado, por ejemplo, en subir y bajar escaleras o en recorrer superficies que no son totalmente lisas, ver cómo se manifestaba la percepción, la comodidad del calzado. Entonces, en función a ello, tuvimos la valoración de nuestros probadores y determinamos cuál era la valoración y más que eso, determinamos los ajustes que tenían que hacerse en el calzado para poder luego construir un lote de calzado, ¿no? Entonces, este lote de calzado además incluyó algunas pruebas para determinar la distribución del número de tallas y se construyó este lote con toda la retroalimentación. Lo que vemos aquí y que estoy señalando, es la fórmula que se obtuvo para poder seleccionar a los probadores. Entonces, con esa retroalimentación se hizo la construcción de un lote
de 30 pares de zapatos que, como les menciono, van a ser posteriormente probados en lo que va a ser un estudio clínico. Además, se hizo el control de la calidad del calzado, no solamente de sus materiales, sino también del proceso de construcción mediante la evaluación de la adhesión, de la resistencia a la adhesión corte piso, tal cual lo señala la norma de calzado casual. También en el proyecto se ha elaborado el protocolo clínico. Este protocolo clínico ha sido elaborado por la Universidad Cayetano Heredia, por el Laboratorio de Endocrinología y Reproducción de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Y en este protocolo clínico se ha establecido un tipo de estudio epidemiológico que va a ser abierto, prospectivo y de un solo brazo, donde van a participar 62 personas, 31 hombres, 31 mujeres, con diagnóstico de diabetes mellitus y pie diabético en estado temprano, sin úlceras activas. Y cada persona va a usar, van a usar el calzado por 12 semanas y se van a medir variables, ¿no? Variables como la seguridad, la tolerabilidad, evaluada mediante la incidencia de eventos adversos cutáneos que se puedan identificar. Asimismo, se va a evaluar la aceptabilidad y comodidad del calzado, la adherencia al uso mediante también medida de podométrica y de sensores, que son las que les mencionaba y les mostraba en la anterior diapositiva, así como también la presencia de infecciones fúngicas o bacterianas. Este estudio clínico ha sido elevado al Comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A continuación, voy a invitar al biólogo, al licenciado Javier Latour, quien desempeñó en este trabajo la función de tesista de posgrado. Javier es especialista en medio ambiente y además su tesis también gira en torno a la evaluación de aspectos ambientales, en este caso particular, en lo que corresponde a efluentes generados en el proceso de funcionalización del recurtido. Adelante, Javier. Buenas noches, gracias, Diana. Sí, definitivamente parte del proyecto era tener la evaluación del efluente. Si este efluente se utilizó nanopartículas en alguna parte de la producción, sobre todo en el recurtido, para su descarga, de hecho, va a arrastrar un porcentaje de nanopartículas, ¿no? Y la preocupación por el tema ambiental es cuánto impacto podría generar el efluente, ¿no? Entonces lo que se hizo fue hacer evaluaciones en modelos biológicos, en bioensayos, ¿no? Y se utilizaron dos modelos. Uno de los modelos es la semilla de lechuga, a las cuales se expusieron a los efluentes al 100%, ¿no? Así como también se hicieron diluciones del efluente al 50, al 25, al 1%. Y de hecho tuvo dos controles, un control negativo que era un efluente sin nanopartícula, ¿no? Y un control negativo que simplemente era agua, básicamente, ¿no? El control negativo de agua es un desarrollo normal, presentó el desarrollo normal. El control positivo, es decir, la exposición a un efluente sin nanopartículas, sí tuvo efectos, pero permitió, digamos, en el caso del modelo de lechuga, de semilla de lechuga, permitió el crecimiento de las raíces, digamos, la germinación, ¿no? Permitió crecer la radícula y el hipocotilo de las semillas de lechuga, pero ahí la particularidad es que también presentaban raíces secundarias, que no es normal en estas primeras etapas de desarrollo de una semilla, ¿no? Sí hay un efecto, pero digamos no inhibe el desarrollo de la germinación, ¿no?
En concentraciones menores del efluente con nanopartículas, al 1% de concentración, por ejemplo, ya presentaban signos visibles, por ejemplo, inicios de necrosis en radicular, así como la radícula empezaba a enroscarse, que no es normal. Por lo general, la radícula cuando empieza la germinación tiende a hacer un crecimiento unidireccional, ¿no? Y no en espiral, ¿ok? En las diluciones del efluente al 25%, ya el hipocotilio era muy corto, entonces ya se notaban efectos, digamos, en el proceso de germinación. Ya la germinación era menor y el crecimiento del hipocotilio y la radícula ya estaban viéndose más afectadas, ¿no? Y principalmente predominaba el tema de la necrosis radicular. Ya efluentes del 50% y efluentes al 100%, es decir, tal cual sale para la descarga, ambos ejercían una inhibición total en el crecimiento, en la germinación de la semilla, lo que implica definitivamente que el efluente eh, que digamos está arrastrando nanopartículas no permite la germinación de las semillas. Hay un efecto muy fuerte en el proceso en el desarrollo germinativo de semillas, ¿no? Entonces hay necrosis desde incluso de la misma semilla, ¿no? Empieza un proceso de pudrición, digamos, ¿no? Este fue, digamos, la primera parte de evaluación del bioensayo en el modelo de lechuga, pero no nos quedamos a ese nivel, sino queríamos ver si hay algún efecto a nivel digamos, de la carga genética, o que había un efecto a nivel del ADN, que pasaba algo o no pasaba nada, ¿no? Entonces lo que se hizo fue hacer un modelo también, se hizo un bioensayo en meristemos radiculares de cebolla. En las exposiciones fueron las mismas, a las mismas concentraciones de ensayo que se hizo en lechuga, en semillas de lechuga, ¿no? Y se observaron algunas características que sí es importante destacar, ¿no? Bueno, el control negativo, que es agua nada más, es un control normal, había un desarrollo normal, los índices mitóticos eran normales, ¿no? En el control positivo, que es solamente con efluente del proceso industrial sin nanopartículas, sí ejercía una reducción en el crecimiento radicular, ¿no? Porque se apreciaban raíces un poco más cortas, de un aspecto un poquito más opaco, es decir, con algunos signos de afección a la raíz, al desarrollo de la raíz, pero digamos que no la inhibió completamente, ¿no? Entonces su impacto allí era, llamémoslo, moderado, ¿no? En efluentes ya con nanopartículas, en disoluciones al 1%, si bien había un efecto bajo, el crecimiento de la radícula sí ya empezaba a notarse, pero en menor proporción, ¿no? Pero aún había un crecimiento radicular en el caso de meristemos de cebolla, ¿no? Eran raíces un poco más delgadas, más frágiles, ¿no? Con algunas deformaciones. Y las primeras vistas a nivel de microscopio, cuando se empezó a analizar los índices mitóticos y la proliferación celular, pues empezaron a notar algunas aberraciones cromosómicas en este proceso de división celular, manifestándose en puentes anafásicos, puentes telofásicos, que es parte del ciclo de división celular, que nos indicaba que alguna sustancia del efluente podría estar, de hecho, estaría ejerciendo efectos en este proceso de división celular, lo que definitivamente
tiene un impacto en el desarrollo del crecimiento radicular, que era concordante con lo que se había estado observando en la germinación de semillas de lechuga, ¿no? En efluentes, al 25% de concentración de efluente con nanopartículas, pues el impacto era un poco mayor. Entonces, a ese nivel, digamos, la división celular se reducía bastante y ya no se observaban muy pocas anafases y telofases, muy pocas, pero lo que sí se observaban eran células binucleadas, es decir, la respuesta celular a este nivel reaccionaba sencillamente en no culminar la división celular completa, simplemente las cromosomas se reagrupaban y se quedaban dentro de la célula, no permitiendo digamos, la división celular o el crecimiento celular definitivamente, ¿no? Y esto concuerda mucho con los efectos que se han observado también en el crecimiento radicular de las semillas de lechuga, ¿no? Y en efluentes al 50 y 100% definitivamente ya no había división celular, no se observaba eso. Sí se observaban sí, el efecto de la tinción de la orzaína era bastante diferente. Prácticamente se teñía casi toda la célula. Probablemente el daño a nivel de celular, pues de hecho ha debido estar afectando la permeabilidad celular y definitivamente que ha estado alterando digamos, a los cromosomas en el proceso de división del núcleo, ¿no? Y definitivamente la mitosis a esos niveles no se daba, ¿no? Y la única forma de manifestación externa, digamos, o observable a simple vista era necrosis radicular, es decir, la raíz se tornaba marrón y no había crecimiento, al contrario, se tornaba incluso hasta a más dura, o sea, las raíces o la respuesta fisiológica de la cebolla era mm, reforzar la pared celular de la raíz, y eso definitivamente no permitía la división celular, ¿no? Los resultados de estas pruebas lo que nos indican es que sí hay un efecto uh, de riesgo alto en el caso de que se descargue el efluente sin ningún tipo de tratamiento, que podría tener efectos ambientales de preocupación. Y definitivamente la recomendación a este nivel es de que los efluentes que deben ser tratados antes de descargarse, como normalmente debería hacerse, ¿no? Y una alternativa definitivamente es que podrían usar algún tipo de arcilla para absorber las nanopartículas de óxido de zinc, y eso ayudaría a reducir la presencia de óxidos de zinc, ¿no? Para reducir, digamos, el riesgo ambiental. Definitivamente son nuevas tecnologías las que se están desarrollando aquí en el país, en Perú. Ya en otros países en el extranjero, pues estas tecnologías ya digamos, tienen un uso un poco más amplio, ¿no? Pero sí es importante y concordante con los resultados de investigaciones en otros países, eh, con los obtenidos aquí en estas pruebas, ¿no? Son bastante similares. Entonces, la preocupación en el tema ambiental sí está presente, y definitivamente la recomendación es que el proceso de mejora en el tema de los sistemas de producción para un producto de calidad no solamente debe ser enfocado en el producto propiamente dicho, sino también
en los residuos que pueda generar, ¿no? En este caso, en el efluente. Entonces, la recomendación allí es que deben usarse sistemas de tratamiento que permitan absorber las nanopartículas que pudieran estar presentes aún en los efluentes, ¿no? En este caso se les propuso que podrían ser zeolitas, que es un tipo de arcilla, ¿no? Y definitivamente sí es necesario que seguir investigando en estos sistemas para poder verificar, evidenciar realmente si los sistemas de tratamiento que se puedan implementar, pues tienen realmente resultados que permitan reducir el nivel de riesgo ambiental, ¿no? Y básicamente eso es el trabajo que se ha hecho en el tema de los efluentes. Gracias. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, como lo indica Javier, las tecnologías tienen que desarrollarse e implementarse cubriendo una visión o teniendo una visión holística, ¿no? Y no se puede dejar de lado los aspectos ambientales que generan. Como podemos ver en la investigación, los organismos bioindicadores, ¿no?, que vienen siendo organismos que representan a los ecosistemas, nos están demostrando que efectivamente sí pueden haber efectos relacionados a este tipo de tecnologías, ¿no? Y por ello la importancia de poder tomar en cuenta que necesitan, además, estos aspectos ambientales ser gestionados. En ese sentido, se abre o se incorpora este tipo de efluentes a la investigación que desarrolla el CITE en lo que se refiere a tratamiento de efluentes. Luego, mencionar aquí lo que fueron los resultados de la evaluación del aspecto ambiental residuo sólido. Es decir, cuando previendo de que este residuo pueda ser eliminado como un residuo sólido y tenga en contacto con ecosistema suelo. Para ello se utilizó el organismo bioindicador Eisenia fétida, y lo que estamos viendo aquí son los resultados en comparación con cuero, en este caso cuero de ovino, sin funcionalizar, ¿no?, para comparar el efecto de la tecnología. Lo que se observa aquí es de que no han habido o no se han determinado por lo menos diferencias significativas estadísticas al nivel de el tratamiento de 0,1%, que viene siendo, de 0,10 gramos de muestra por 200 gramos de sustrato suelo, ¿no? Entonces, lo que continúa es poder seguir haciendo investigaciones, probablemente a mayores concentraciones, para determinar cuáles serían los efectos en el ecosistema suelo. Luego de haber presentado estos resultados que son técnicos, ¿no?, queremos mencionar cuáles han sido los resultados que se obtuvieron a partir del financiamiento. Los resultados esperados exigidos por el fondo son una tesis para optar el grado académico de maestría en gestión ambiental, que es lo que se ha logrado. Se ha presentado la tesis Evaluación toxicológica de los efluentes del proceso de curtido de pieles que emplean nanopartículas de óxido de zinc en el crecimiento y división celular de lechuga, lactuca sativa y cebolla Allium cepa, a la Universidad Nacional Federico Villarreal, a la Escuela de Posgrado. Asimismo, se hicieron búsquedas de información tecnológica que permitieron mantenernos a los investigadores alineados al desarrollo tecnológico que se iba dando en el campo de la síntesis de las nanopartículas y de la funcionalización del cuero. También se obtuvieron prototipos, como mencionaba, tenemos un prototipo de cuero vacuno funcionalizado para capellada, tapicería, con una formulación que permite que resista a patógenos ambientales, y así también una formulación para cuero de ovino a ser utilizado como forro de calzado. Cabe señalar que este cuero de ovino, al ser utilizado en calzado,
de acuerdo al INS, al pronunciamiento que ha tenido el INS, se convierte en un dispositivo clínico y por ello la necesidad además de pasar la evaluación epidemiológica con personas. Y asimismo se obtuvo un prototipo, un lote de 30 pares con diseño para usuarios, ¿no? Con propensión a pie diabético como un tercer prototipo. Además, se han obtenido las fichas técnicas de este calzado, considerado un dispositivo clínico, así como la ficha técnica del cuero, tanto de ovino como de vacuno. Asimismo, se hizo un análisis de viabilidad respecto a su posibilidad de ser patentado, que en este caso fue otorgado por la oficina CATI, o sea, la oficina de la DIDIT, del ITP, que hizo el análisis de patentabilidad, determinando que era posible ser protegido. En ese sentido, se ha presentado una solicitud de patente que protege los procesos de funcionalización del cuero. También se tiene un plan de uso de resultados del proyecto que incluye la caracterización de la tecnología, así como las fichas técnicas correspondientes y la validación de la tecnología, que es lo que hemos demostrado en esta presentación. Tenemos también una ficha de divulgación de la tecnología, un uso de registro de esta ficha también a través de la plataforma Vincúlate, que es una plataforma que presenta todas las tecnologías desarrolladas en el marco de los fondos concursables de Prociencia. Asimismo, tenemos un paquete tecnológico en el cual, además del manual de usuario, además del manual de producción, se ha hecho una evaluación económica enfocada tanto a cuero vacuno, a la funcionalización de cuero vacuno, como a la funcionalización de cuero ovino. Se ha llegado con el proyecto, siendo este un fondo de desarrollo tecnológico, a determinar cuál es la madurez tecnológica de lo que se ha trabajado, ¿no? Dentro de la escala de los niveles de madurez tecnológica, empezamos desde un nivel básico, podemos ir avanzando a la investigación aplicada y luego ir subiendo a medida que se va validando la tecnología en escala laboratorio, en escala piloto y en escala real. Nos encontramos en un nivel de madurez tecnológica TRL7, con un paso al TRL8 luego que podamos realizar el estudio clínico. Como conclusiones, podemos mencionar que se ha demostrado la viabilidad técnica del desarrollo de cuero funcionalizado con nanopartículas de óxidos semiconductores, en específico óxido de zinc, evidenciado en la obtención de nanopartículas a escala real y en el desarrollo de dos rutas de funcionalización, una a escala piloto y otra a escala real en el acabado y en el recurtido respectivamente. El cuero funcionalizado mostró propiedades antifúngicas y antimicóticas que muestran su potencial uso como forro de calzado para pacientes con pie diabético. Estas propiedades se complementan además con la ausencia de citotoxicidad y toxicidad dérmica. Asimismo, se demostró que las propiedades físico-mecánicas del cuero se mantienen dentro de los estándares nacionales para calzado casual. Se han obtenido 3 prototipos: cuero de vacuno funcionalizado para su uso en capellada, marroquinería, tapicería, cuero funcionalizado para forro y calzado con cuero funcionalizado para ser usado en pacientes con pie diabético, y un lote de calzado funcionalizado, un lote de calzado fabricado con cuero funcionalizado. Se ha alcanzado una madurez tecnológica significativa TRL7, empezamos en un TRL4, respaldada por la fabricación de los prototipos funcionales, además el desarrollo del paquete tecnológico y la solicitud de patente, así como la transferencia efectiva del proceso a la empresa Curtiembre Asociada. El desarrollo de un estudio clínico, debido a que los prototipos de calzado funcionalizado son considerados dispositivos médicos por el INS, lo cual implica un proceso técnico, científico y todavía regulatorio mucho más complejo. Se ha presentado una solicitud de patente, se ha desarrollado un paquete tecnológico para su transferencia.
En principio, la entidad asociada, el cual se va a formalizar a través de un contrato de transferencia tecnológica. Tanto el cuero como el calzado no son materiales terminados. Existen oportunidades en torno a la ciencia y tecnología para adicionar valor a estos productos. Esta última conclusión es más que nada una reflexión y es a lo que se enfoca el CITE, a tratar de darle un valor agregado a productos como el cuero, a materia prima como el cuero, para darle valor al calzado y de esa manera contribuir a que las empresas sean más productivas y competitivas. Finalmente, vamos a hablar de los impactos. El proyecto tiene como impactos una potencial mejora de las condiciones de salud relacionadas a patologías del pie en personas con riesgo de diabetes o diagnosticadas con la enfermedad, mejora de la productividad de los trabajadores que utilizan, por ejemplo, calzado de seguridad elaborado con este tipo de cuero, tanto en la capallada como el forro, al disminuir la exposición a patógenos que condicionan enfermedades del pie y que disminuyen su productividad, incorporación de tecnología al sector curtiembre y por lo tanto valor agregado a los artículos elaborados con cuero funcionalizado, incremento de la productividad de las empresas que aplican la tecnología y pueden posicionarse en nichos de mercado nacionales e internacionales con un mejor precio de venta, empresas del sector cuero calzado que al adoptar la tecnología pueden ser más competitivas, y algo muy importante, la articulación academia, empresa y Estado, representados en este caso por la Universidad Nacional de Ingeniería, el Instituto de Ecología de México, la Curtiembre Austral y el ITP a través de CITECAL Lima, con impacto en la economía del país. Ahora sí, finalmente, los agradecimientos de nuestra parte como equipo técnico del proyecto, nuestro agradecimiento a Prociencia, a CONCITEC, a Prociencia, en forma muy especial a nuestras monitoras, Rosa Ventura y Medalit Castillo, que nos han acompañado en todo el proceso muy asertivamente y muy atentas a los cambios y muy atentas a las necesidades que se iban presentando en el desarrollo de la investigación. A la Curtiembre Austral por apostar en el acompañamiento del proyecto, por permitirnos además estar en sus instalaciones y poder probar la aplicación de la tecnología. A la Universidad Nacional de Ingeniería, a sus investigadores y a sus técnicos que además nos permitieron entrar al CITE, a la línea de investigación de nanotecnología, al INECOL, especialmente a Nicolás Apariona, quien nos ha acompañado en representación de esta institución en el desarrollo del proyecto, a la entidad ejecutante, el Instituto Tecnológico de la Producción, representada en este caso por el director del CITE, el ingeniero Carlos Iván Olaechea del Valle, quien dirige las actividades de investigación y desarrollo de nuestro CITE. Al Laboratorio de Biotecnología del CITE Pesquero Acuícola y Agroindustrial Callao, del ITP, en especial a Licia Salvatierra, por todo el esfuerzo desplegado para la implementación de las tecnologías, al Laboratorio de Pruebas Físico-Mecánicas del CITECAL Lima, en representación a María Luz Meneses, en representación de este laboratorio, y a todos sus técnicos por acompañarnos en la verificación, en todo el proceso de investigación de las propiedades de los materiales que íbamos desarrollando. A los profesionales técnicos del CITECAL Lima, en especial de la unidad de I+D+I, que si bien es cierto no figuran en el proyecto como tal, como equipo técnico, pero que han sido parte importantísima del desarrollo de la tecnología, a Henry Sueldo, Misael Laura, a Robert Buleje, por haberse incorporado el equipo en la evaluación del confort y haber desarrollado la metodología de análisis funcional, a los profesionales administrativos de CITECAL Lima, porque sin ellos no podría ser posible las adquisiciones, las contrataciones que son claves para el desarrollo del proyecto, Joseph Meléndez y Luis Lavado,
a la DIDIF del ITP, representada en Lilian Cervantes Meneses, quien nos acompañó en el análisis de la patentabilidad, en la revisión de las diferentes versiones de la solicitud de patente y la presentación de esta solicitud. Al ingeniero Carlos Ticla Carhuavilca, gestor tecnológico, que ha sido una pieza clave en el desarrollo del proyecto, desde un punto de vista imparcial, ha acompañado el proyecto haciendo una valorización de las tecnologías que se han desarrollado. A continuación, y para dar por concluido este evento, voy a invitar a Rosa Ventura, a Rosa María Ventura Vázquez, quien ha sido nuestra monitora técnica en el desarrollo de este proyecto y también como representante de Concitec Prociencia. Adelante, Rosa. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Liliana, por la invitación al evento. Para mí es un gusto poder participar y escuchar todos los resultados que han podido lograr. Yo quiero extender la felicitación de parte de la dirección ejecutiva, de parte de la subdirección de monitoreo y seguimiento y monitoreo de proyectos, del coordinador de proyectos, también de Prociencia, porque se han logrado los resultados que se esperan en el concurso. Creo que se ha avanzado mucho más allá en todo el tema de investigación. Ha sido muy importante que el equipo ha buscado que también esta tecnología puede llegar a mercado, no solo quedándose en el terreno esperado, ¿no? Las bases, sino yendo más allá con los estudios preclínicos, y entiendo que ya una formulación posterior para un estudio clínico, lo cual permite que esa tecnología, perdón, disculpen, ya. Entonces permite que esta tecnología pueda tener mayor probabilidad de llegar realmente a las personas que se está buscando beneficiar, ¿no? Entonces, felicitar estos esfuerzos, el trabajo de calidad que se ha venido realizando por parte del equipo de investigación, que he tenido también la oportunidad de visitarlos, de ver cómo estaban avanzando en cuanto a todas las pruebas, de los prototipos, en cuanto a los temas de las características y las validaciones en laboratorio de la aplicación de las nanopartículas, ¿no? Y que realmente hayan surtido el efecto esperado. Y bueno, y creo que sin más, bueno, para no extenderme más, esperamos que puedan postular a futuras convocatorias que han salido ya el nuevo calendario, para que puedan continuar fortaleciendo su equipo de investigación, para que puedan aplicar a otros concursos, de repente para expandir los tipos de aplicaciones, o también para poder avanzar en la aplicación que han escogido a un TRL superior. Entonces están invitados a continuar con esta participación. Gracias. Druch. Profesor. Hoy no ve. ¿Qué estudia? Ni quinto ni segundo. Bueno, con esto damos por concluida el taller de cierre de resultados del proyecto. Agradecemos a todos los asistentes por su participación y estaremos atentos a todas sus dudas y consultas. Nos pueden escribir a los correos de Stegal, también visitarnos en nuestra sede, que estamos en la avenida Caquetá 1300, y estamos atentos nuevamente a todas sus dudas y consultas. Muchas gracias con todos. Gobierno del Perú.